Bueno chicos, muy buenas tardes, les extiendo un saludo, me alegra mucho poder verlos de nuevo. Espero estén todos muy bien, estén bendecidos en su casa. Muchos saludos también a sus padres, porque sé que esta situación ha cambiado bastantes situaciones. También quiero darles las gracias por su trabajo, excelente trabajo chicos, al hacer las líneas de tiempo. Fueron muy creativos muchos de ustedes, integraron la información, buscaron algo más de información y eso me parece genial, de verdad les agradezco mucho su enorme trabajo. Bueno, para este segundo periodo vamos a empezar la parte de cinemática. Bueno, entonces vamos a empezar a ver la cinemática. Primero, quiero que sepan que este término de la cinemática es supremamente importante para la física mecánica porque nos habla de aquellos fenómenos en donde nos interesa analizar el movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que en todo lo relacionado con la cinemática vamos a analizar el movimiento y todos, o más bien todas las variables que afectan el movimiento de un objeto. Debo recalcar que la física mecánica que vemos aquí en bachillerato, en cualquier colegio, es una física idealizada, me refiero a que utilizamos modelos idealizados que intenten eh, cubrir, digamos, por así decirlo, todas las ideas y percepciones que a través del tiempo los distintos científicos han puesto en consideración para definir los fenómenos integrados al movimiento. Vamos a hablar principalmente de una cinemática del siglo XVI, XVII, en donde tenemos exponentes como Galileo. Luego viene Newton a hacer un análisis del movimiento, ¿cierto? Pero ya de pronto integrando otras variables. Eh, Nos encontramos varios científicos del siglo XIV y siglo XV que pues aportaron bastantes ideas a lo que fue la definición de movimiento de Galileo, ¿cierto? Años posteriores. Y dicho esto, pues el día de hoy en este vídeo y esta semana vamos a analizar eh, tres variables que son supremamente importantes para empezar a eh, como introducirnos en ese mundo de la física básica, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar bastante de lo que afecta al movimiento y pues no podemos hablar de movimiento si no hablamos de distancia, ¿cierto? Si no hablamos de tiempo, que es una variable transversal en la mayoría de los temas de la física, el tiempo. Y por supuesto, si no hablamos de algo que es muy importante, que es la velocidad. Entonces vamos a empezar a ver estos conceptos. Voy a tratar que en cada explicación podamos integrar a través de un ejemplo muy práctico, ¿cierto? Cada una de estas nociones para que pues, para ustedes sea muy claro, porque esa es la intención, que toda esta información sea clara para ustedes. Bueno, vamos a empezar con lo siguiente, vamos a hablar de lo que es un movimiento. Para ello voy a tomar un ejemplo muy común. Para poder representar esto, ¿cierto? En un modelo que nos permita explicar el fenómeno físico, nos tenemos que ubicar espacialmente. Entonces primero nos vamos a ubicar espacialmente. ¿Cómo nos ubicamos espacialmente? En la ciencia. Entonces a través del plano cartesiano. Entonces vamos a considerar el eje X del plano cartesiano. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en ese eje X? Vamos a encontrar un espacio imaginario en donde nuestro objeto, ¿cierto? Vamos a suponer que es este cubo de aquí, va a entrar en movimiento. Bien, entonces vamos a determinar
vamos a determinar una posición de inicio, ¿cierto? Teniendo en cuenta mi plano cartesiano, y de final. Eso es muy importante. Vamos a ubicar algunas cantidades, de pronto para hacerlo un poco más tangible, vamos a decir que este punto de inicio es mi cero, ¿cierto? Y mi objeto se va a desplazar desde el reposo, ¿cierto? Una distancia, ¿cierto? La distancia al final será de 10 metros. Bien, todo esto a forma de ejemplo, si se dan cuenta, pues no lo tengo a escala, esto no son 10 metros, muy seguramente serán unos 33 centímetros aproximadamente, pero pues la idea es que como es un modelo idealizado, pues nos permita por lo menos visualizarlo en nuestra mente. Bueno, entonces tengo mi objeto, ¿cierto? Vamos a suponer que es un carrito, y está en la posición 0 al inicio, ¿cierto? Y él se va a mover a través de esa línea del eje X, ¿cierto? Se va a mover 10 metros. Bueno, vamos a empezar a relacionar algunos conceptos importantes del movimiento. Cuando hablemos de inicio, hablamos de una posición inicial. La posición inicial en física la vamos a determinar con esta notación, x sub 0. Por su parte, la posición final va a ser x sub f, haciendo relación a final. En la posición inicial, en este caso quise que fuera 0. ¿Por qué? Porque si mi objeto está en reposo, pues aún no tiene movimiento, o sea, no se ha desplazado, ¿cierto? Entonces, el reposo siempre va a significar que la posición inicial es 0. Bueno, acabé de mencionar algo súper importante, y es el desplazamiento. Vamos a imaginar lo siguiente. Imaginemos que mi objeto no arrancó del reposo, sino que quiso avanzar una distancia. Entonces vamos a suponer que la distancia que quiso avanzar fue esta. Entonces aquí va a estar mi objeto, ¿cierto? En este caso el cubito que tenía en mis manos. Aquí está el objeto, ¿sí? Entonces me dice que él tiene una distancia inicial, ¿cierto? Yo debo considerar toda la distancia, es el total, ¿cierto? Pero pues hay algunas situaciones en donde mi objeto no arranca desde el reposo, sino una distancia posterior. Entonces me gustaría tratar esos aspectos porque conceptualmente es muy importante tenerlo claro. Yo sé que la distancia total son 10 metros, ¿cierto? Entonces, desde 0 hasta la posición final, o de la posición inicial a la posición final, son 10 metros. Pero vamos a suponer que nuestro objeto avanzó aproximadamente unos 2 metros, ¿cierto? Entonces me encuentro que de aquí a aquí hay 2 metros. ¿Listo? Vamos a disponer más bien de este modo. De aquí a aquí hay 2 metros, ¿cierto? Bien, perfecto. ¿Eso qué nos dice? Nos dice que efectivamente mi objeto, con respecto a la posición inicial, se desplazó una distancia. Yo quisiera saber cuánto es el desplazamiento total. Entonces, miren lo que vamos a hacer. El desplazamiento se expresa a través de esta expresión. Desplazamiento. Esta letra que está aquí se llama delta. Esa letra delta, que es como un triángulo equilátero, esto es delta, quiere decir cambio, ¿cierto? Cambio o diferencia, ¿cierto? Entonces el cambio de la distancia es el desplazamiento. La diferencia de la distancia es el desplazamiento. ¿Cómo calcula el desplazamiento? Entonces, el desplazamiento es muy sencillo de calcular. El desplazamiento debe considerar la posición final, ¿cierto? Menos la posición inicial del objeto. Esta formulita que hallamos aquí es la manera como vamos a calcular este delta de x, que se refiere al desplazamiento. Si yo asumo que la posición final que va a tomar mi objeto son 10 metros, mírenlo aquí, voy a colocarlo 10 metros, y a esos 10 metros le voy a quitar la posición inicial, que son 2 metros,
¿cierto? Entonces vamos a colocarlo aquí, ¿cierto? Nos dice que 10 metros menos 2 metros nos va a dar el desplazamiento. Y miren, ese resultado que son los 8 metros no es otra cosa que el desplazamiento. Mírenlo acá, 8 metros. Bien. ¿Por qué recalco bastante este concepto? Porque el desplazamiento es la primera instancia para analizar el movimiento. Porque cuando yo hablo de movimiento, hablo de un cambio de posición, ¿cierto? Entonces, cuando yo realizo un cambio de posición, debo tener en cuenta cuánto se desplazó. ¿Listo? Para ello vamos a utilizar esta formulita de acá. Bueno chicos, algo que también es muy importante es que yo pueda asociar la distancia o el desplazamiento del objeto con el tiempo que empleó. Entonces nos vamos a encontrar que aquí, en este punto, va a haber un tiempo inicial, ¿cierto? Si yo pongo mi cronómetro, pues inicialmente va a estar siempre en cero, ¿cierto? Entonces voy a tomar en consideración que el desplazamiento son 8 metros y vamos a ver cuánto tiempo se demora en recorrer esos 8 metros, en desplazarse esos 8 metros. Entonces encuentro que el tiempo final, que sería t sub f, vamos a suponer que son 5 segundos, ¿cierto? Entonces al bloque le tomo 5 segundos en ir de aquí 1, 2, 3, 4, 5, hasta aquí, ¿cierto? Entonces, el tiempo es una medida, ¿cierto? Recordemos que el tiempo, al ser una variable en muchos de los casos de la física independiente, es una variable que, pues desafortunadamente no se puede controlar, que solo nos permite visualizar una condición del fenómeno físico. En este caso nos dice que el bloque se desplazó 8 metros y el tiempo que tardó en hacerlo fueron 5 segundos. Bueno chicos, este es el primer vídeo relacionando de pronto algunos conceptos, ideas de lo que es la cinemática. Y recordemos que la cinemática es una rama muy grande, entonces el tema en el que nos vamos a centrar nosotros se llama, voy a colocarlo por acá, MRU. Así se llama el tema. ¿Qué quiere decir MRU? Movimiento rectilíneo, o sea, en línea recta, ¿cierto? Uniforme, o sea, que no cambia. Bien, bueno chicos, les extiendo de nuevo un saludo y bueno, ya nos vemos en el otro vídeo para seguir viendo estos temas tan interesantes de la física. Chao, chao.